A partir de 1981, en todo el mundo se empezó a hablar de una nueva, contagiosa y mortal enfermedad. Algunos la calificaron como el mal del siglo, otros la llamaron la nueva peste, y unos más la mencionaron incluso como un castigo de Dios. Sin embargo, los científicos la bautizaron con un nombre: el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y hoy todos la conocemos por sus siglas: SIDA. Generalmente se acepta que el mono verde africano fue el portador original del mal y que poco a poco fue transmitido al ser humano. El SIDA es una enfermedad que es transmisible, producida por virus y que puede ser comunicada por la vía sexual. Es una enfermedad de transmisión sexual. Es también transmitida por sangre y por los utensilios contaminados con sangre, y además es transmitida de la madre al hijo en la etapa perinatal. Estas tres formas se ven en nuestro país, al igual que en otras partes del mundo. Sin embargo, el número de casos que existen por cada uno de ellos varía de acuerdo a lo que son sus características de comportamiento sexual, comportamiento social y desde luego lo que es el cuidado que se tiene con el uso de sangre, derivados y el factor de drogadicción por vía intravenosa, que en algunos países es fundamental. En nuestro país, la mayor parte de los casos son por transmisión sexual. Prácticamente el 80% de ellos son por transmisión sexual. De ellos, la mayor parte se presentan en personas con prácticas de riesgo, tanto de la categoría que hemos llamado homosexuales, bisexuales, es decir, que tienen relaciones sexuales con mujeres y con hombres, me refiero a personas del sexo masculino, y además de esto, un número menor de heterosexuales, es decir, personas con relación sexual hombre-mujer o mujer-hombre. Este tipo de transmisión se ve en nuestro país en prácticamente todas las localizaciones. Está distribuido en todos los estados de nuestro país. Pero el principio del SIDA, así como el final, es decir, su cura, aún no tienen una respuesta clara. Tal vez por eso, durante más de una década, esta enfermedad ha sido objeto de gran polémica. Hay quien piensa que no hay de qué preocuparse, que el SIDA ataca solo a unos cuantos y que no se puede comparar con otros males como la peste, que en el siglo XIV acabó con la cuarta parte de la población mundial, o con la epidemia de influenza, por la que murieron 5 millones de personas entre 1918 y 1919. En el mismo sentido, se dice que muere más gente por desnutrición o enfermedades diarreicas y que en estos problemas deberían aplicarse los recursos que se están destinando a la investigación del SIDA. Pero para otros, este virus requiere de toda la atención posible, porque en el año 2000 habrá cerca de 40 millones de infectados. Lo cierto es que el SIDA se ha convertido en un problema de salud pública mundial. Lo podemos medir de dos diferentes maneras. Una en relación al número de casos de SIDA que hay en el país y que oficialmente actualmente suman aproximadamente 6.200. Este total en realidad puede ser mucho mayor si se considera el número de casos que no se reportan o que se reportan muy tardíamente y que podría llevarnos a un total de 10 o 12.000 casos. Esto de por sí ya representa una situación grave porque la mayoría de estos pacientes eventualmente van a requerir de asistencia médica habitualmente complicada o sofisticada y la mayor parte de estos pacientes van a fallecer. El otro aspecto que también es importante en relación a la magnitud del problema lo representan los pacientes infectados, todavía no enfermos, y que serán desde luego un número mucho mayor al número de casos de SIDA y
que están en posibilidades de seguir transmitiendo la infección. Entonces es un problema que está creciendo y por eso se ha considerado que desde el punto de vista de salud pública es una prioridad para el país. En un principio, los enfermos de este mal fueron en su mayoría hombres de color, homosexuales y drogadictos. La atención se centró en estos grupos y dio lugar a manifestaciones racistas y puritanas. Pero pronto se detectaron casos entre la población blanca, heterosexual y en los niños. Y finalmente se tuvo que aceptar que había enfermos de SIDA en los 5 continentes y de todas las razas, sexos y edades. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida ha traspasado todas las fronteras. Y como suele suceder en los temas científicos, entre más se sabe del virus que lo provoca, más se desconoce de la enfermedad en sí. El SIDA ya dejó de ser tan solo un tema de moda, como lo fue el caso del herpes, y ha mantenido su alarmante vigencia. En buena parte del planeta se han llevado a cabo campañas para proteger a la población de un posible contagio. Se habla incluso de una nueva moral muy alejada de las costumbres liberales de los años 60. Pero en México y en muchos países, cada día hay más casos. Yo descubrí que soy cero positivo hará cosa de 15, 20 días, cuando mucho. Y fue cuando me entregaron mis resultados y me salía que era positivo, suero positivo. ¿Qué sentí? Pues mira, sentí que era el chance de una oportunidad para hacer algo en mi vida, para cambiar muchas cosas. Mi pareja falleció hace poco, a raíz de eso me enteré que yo era cero positivo. Y creo que se me está dando la oportunidad de vivir, de hacer algo que él ya no pudo hacer, de ayudar, de gozar la vida. Ser cero positivo significa haber contraído el mal y ser su portador, pero no necesariamente haber desarrollado la enfermedad. Para ellos, cada día que pasa sin que se manifiesten los síntomas del mal significa la esperanza de que se encuentre algo que los salve del triste final. Un seropositivo es una persona que está infectada con el virus de la inmunodeficiencia humana, que es portador del virus de la inmunodeficiencia humana, el virus del SIDA, ¿sí? Para que quede más claro. Pero eso no quiere decir que yo tenga la enfermedad. Voy a cumplir 6 años de ser cero positivo y no soy un enfermo de SIDA. Y a lo mejor voy a continuar siendo portador durante 10 años más y sin tener la enfermedad. Como uno puede tener el virus del bacilo de Koch, el virus de la hepatitis, un estreptococo, un estafilococo, y eso no quiere decir que yo tenga una enfermedad de tuberculosis o una salmonelosis o una amibiasis, ¿sí? No, somos portadores nada más. Eso quiere decir cero positivo. Pero para quienes, sin razón aparente, han perdido más del 10% de su peso, han padecido diarrea crónica durante más de un mes y en ese mismo lapso han sufrido fiebre, ya sea en forma intermitente o constante, además de tener tos persistente, sudar por las noches y sufrir de infecciones en la piel, son pocas las esperanzas, porque esos son los síntomas que la Organización Mundial de la Salud considera como inequívocos del síndrome. Nuestra recomendación es que si el paciente tenga síntomas o no requiere tratamiento con un antiviral específico, que es sidobudina, esto puede establecerse una diferencia entre si el paciente está sintomático y tiene unas defensas casi normales, posiblemente no requiere el tratamiento, pero si sus defensas ya están bajas, ya lo requiere. Esta es una parte del manejo. Otra parte, y que es donde se requiere pues del apoyo del hospital propiamente, es para estudiar, establecer diagnósticos y dar tratamientos de las infecciones oportunistas que ocurren en estos pacientes y que son la causa de que fallezcan, y así diarreas por parásitos,
tuberculosis, infecciones por hongos, infecciones virales, son extraordinariamente frecuentes y son a las que vamos dando tratamiento para tratar de que los pacientes tengan menos molestias y vivan en mejores condiciones más tiempo. La prevención del SIDA es muy importante, pero también lo es el que los portadores del virus sepan que han sido infectados, para que tomen precauciones y no contagien a otros. Yo quisiera hacer un llamado a la gente que me vea, que se hagan la prueba. Nosotros teníamos miedo de enterarnos que éramos positivos, entonces fuimos dejando pasar el tiempo hasta que nos venimos a enterar en el caso de él cuando llega demasiado tarde. Entonces yo no quiero que siga pasando esto. Se detecta a la gente que es seropositivo y se puede atender. Si uno ya tiene el virus, pues lo tiene, y creo que es peor estar en la incertidumbre, en no conocerlo. Si uno se empieza a atender, pues tiene mayores posibilidades de alargar su periodo de vida. Entonces, pues sí quisiera yo que la gente que me vea, que me escuche, que se haga la prueba, que se deje ese niño. Si lo tiene, pues de todos modos ya lo tiene, ¿no? De acuerdo con los datos más recientes, en la actualidad hay más de 10 millones de infectados en 162 países. Y los científicos del mundo están de acuerdo en que el SIDA solo se puede contraer por las siguientes causas: tener contacto sexual de cualquier tipo con una persona infectada, utilizar agujas u otros instrumentos contaminados por el virus, recibir una transfusión de sangre de alguien infectado por el SIDA, o porque la madre con el virus lo transmita a su hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. Un factor que creo que es importante dentro de una sociedad que crece y en la que existe pues un número importante de bebés que vienen al mundo dentro de esta población nuestra, la responsabilidad de las parejas, la responsabilidad de las madres en realizarse la prueba antes de embarazarse, con el objeto de evitar que un número creciente de chicos vengan al mundo con el problema de SIDA en esta temprana edad. En países y en continentes como el africano y el país en particular que no quisiera mencionar en este momento, el problema ha llegado a tal magnitud que se considera que es en primer lugar la primera causa de mortalidad neonatal y en la primera infancia. Va a ser la principal causa además de huérfanos por la muerte de la madre, además del hijo, y muy posiblemente también de la muerte del padre, ya que la madre y el padre, cuando comparten el virus, tienen un evento final que es la muerte. Esto entonces debe provocar la gran responsabilidad de la pareja en lo que es primero que nada una gran comunicación y la detección del problema en la etapa previa al matrimonio, y además desde luego mantener fidelidad y lealtad entre ellos para evitar lo que es introducir el virus de fuentes diferentes. En México, la transmisión más frecuente es por contacto sexual, por intercambio de semen, sangre o secreciones vaginales entre una persona sana y una enferma. El riesgo aumenta si las personas tienen heridas en el pene, la vagina, el recto o la boca, pues a través de estas lesiones el virus penetra en el organismo. En este caso, las principales recomendaciones son tener una sola pareja sexual, evitar relaciones casuales con personas poco conocidas y utilizar condón ante la menor sospecha de la pareja. Respecto a la inoculación del SIDA por agujas o por instrumental médico no esterilizado, el índice en nuestro país es muy bajo. Sin embargo, se aconseja utilizar siempre jeringas desechables. Otra forma es atendernos con médicos cuidadosos de la higiene que esterilicen su instrumental después de usarlo con cada paciente. En cuanto al contagio por medio de una transfusión de sangre, en años anteriores, mucha gente adquirió el mal al recibir derivados sanguíneos de donantes enfermos. En la actualidad, afortunadamente, la sangre es analizada exhaustivamente antes de emplearla. La transmisión por sangre
A partir de 1986 se ha frenado porque, en primer lugar, ya no es una donación remunerada, ya no es un comercio de sangre, sino que es donación altruista. En segundo lugar, se requiere que todas las unidades de sangre que sean transfundidas tengan el estudio, el examen de la prueba de VIH, es decir, del virus de inmunodeficiencia, y no se puede transfundir a menos de que sean seguras y negativas. Esto es algo fundamental y es la transmisión que yo haría a la sociedad: exigir sangre segura que en todos los casos haya sido probada. No hay ningún factor de urgencia suficientemente grande como para exigir que la sangre se transfunda sin estas pruebas fundamentales. Hay muchas víctimas inocentes, como los niños que contraen el virus a través de su propia madre. El riesgo es mayor en la etapa perinatal, es decir, durante el embarazo, porque la sangre de la madre y la del niño circulan en la placenta. Hay casos en los que el contagio se produce durante el parto, cuando el bebé, al pasar por la vagina, entra en contacto con la sangre de la madre. Y también el contagio se puede dar durante la lactancia, porque la leche materna puede llevar el peligroso virus. Muchos son los mitos que se han creado en torno a esta enfermedad. Pero la verdad es que el SIDA no se contagia por medio de la saliva, ni por los estornudos o los besos. Tampoco por picaduras de mosquitos, saludarse de mano, nadar en una misma alberca, compartir los utensilios de cocina o el mismo baño. Ni siquiera por convivir con personas infectadas. Desde que la sífilis, la tuberculosis, la peste y la lepra eran incurables, ninguna otra enfermedad contagiosa ha causado tanto terror entre la población como el SIDA. Esto se debe a que el mal no respeta edad, sexo ni posición social. Bueno, los afecta en el aspecto en que uno se da cuenta de que todos somos iguales, que somos seres humanos, que somos vulnerables, y aún así, como Rock Hudson, ¿verdad?, como Magic Johnson, etcétera, etcétera, pues también pueden infectarse con el virus de la inmunodeficiencia humana. Y eso nos hace decirnos a nosotros mismos, bueno, pues también nosotros, así como ellos, pues vamos a luchar, ¿no? Y yo creo que el impacto es muy positivo, ¿no? Que una personalidad de esa envergadura diga, yo soy seropositivo, porque eso nos anima a poder uno aceptarse mejor, ¿no? Aceptarse mejor, y eso es algo que yo siempre estoy tratando de luchar en esto, ¿no? O sea, vamos a darle rostro a la enfermedad, así como Magic Johnson, así como Rock Hudson, y así como tantas otras gentes, personalidades que han tenido la valentía de decirlo, ¿no? No obstante, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida puede ser prevenido. Solo que ello exige un cambio total de estilo de vida que rige en la actualidad. Esto significa, entre otras cosas, dejar atrás una libertad sexual desmedida, olvidarse de prejuicios machistas en contra del uso del condón y mantener una campaña de información constante sobre la enfermedad. No es el concurso de los medios masivos de comunicación. Nuestra tarea como epidemiólogo, como sanitarista, se ve restringida a un grupo de 20, 30 agentes, 100 a lo mucho, que llevamos nuestras pláticas, y son pláticas que duran 1 hora, 2 horas cuando mucho, y a veces se pierde el mensaje ya a los 2 o 3 días. Sin embargo, los medios masivos de comunicación como este, que es el mensaje permanente para repetirse, para oírse, para entenderse, ¿sí? Es vital. El costo social que representa el SIDA es muy elevado, empezando porque en su mayoría las personas más afectadas son gente en edad productiva. Aunado a ello está el gasto que implica la prevención. Esta requiere, por un lado, de campañas de difusión y, por otro, de análisis minuciosos de la sangre y derivados sanguíneos. Además están los recursos médicos y hospitalarios que se ocupan en enfermos de SIDA, enfermos que finalmente morirán. Pero el problema va mucho más allá de la economía, el desempleo y el costo material y humano.
llega a la discriminación. Sí, esa que aísla a unos hombres de los otros, pero esa lejanía no solo afecta a los individuos, sino a los grupos, a la sociedad, a las naciones y finalmente a la humanidad. No en balde se le ha llamado el síndrome de la soledad. La discriminación empieza por personas que se alejan de un amigo, vecino, compañero de trabajo o familiar que padece SIDA. Y continúa con estigmas a grupos sociales, como el de los homosexuales y las prostitutas. Sin embargo, la comunidad gay, sabiendo que es una población expuesta a mayores riesgos, ha extremado precauciones. Tanto que la incidencia entre homosexuales ha disminuido, mientras que entre los heterosexuales se ha incrementado. Pero continuando con la discriminación, ciertos países exigen un certificado de salud para ingresar a ellos. Por ahora, la solución a esta problemática es solo una: información. Conociendo la enfermedad, su propagación y sus características, juntos, todos, podemos evitarla y ayudar a los que ya la padecen. Con esta mentalidad, el Dr. René García creó el albergue Ermita Ajusco. Bueno, esto surgió de la idea de un loco que se vino a vivir aquí, que soy yo, hace 10 años, como ermitaño. Quería yo hacer un espacio donde venir yo a meditar y a estar en contacto con Dios, en mi encuentro personal con Dios. Y empecé a construir esta casa y se fue dando, fue creciendo. Y actualmente tiene 15 cuartos y actualmente ya no es una casa de un ermitaño, sino es una casa comunitaria abierta para la comunidad del Distrito Federal, que está abierta ahora para la comunidad de seropositivos, para la comunidad de los familiares, de los voluntarios, de los grupos, organismos no gubernamentales, aliados en la lucha contra el SIDA. Eso es lo que estamos haciendo ahora en esta Ermita Ajusco, que es una casa que yo le llamo una casa de corta estancia, de apoyo espiritual, emocional y psicoterapéutico, en donde uno se recupera, ¿no? Cuando uno tiene una crisis, por ejemplo, de rabia, de coraje, de depresión, de angustia, de miedo, como es el ser portador del virus. Eso es lo que uno vive constantemente. Y esta casa es para eso, como una isla, ¿verdad? Para recuperarse uno emocionalmente y espiritualmente. Lamentablemente, hasta el día de hoy, no existe vacuna o cura contra el SIDA. El mal continúa extendiéndose por todo el mundo. El número de sidíticos se duplica cada 7 meses, según datos de la Organización Mundial de la Salud. La cifra es realmente desalentadora. No obstante, médicos de todo el orbe no dejan de trabajar en busca de una cura. Pero el carácter mutante del virus hace difícil encontrar una respuesta efectiva para combatirlo. Por eso es que se han intentado tantas y tan diferentes terapias médicas. Con ellas se intenta que el virus deje de multiplicarse en el organismo o activar los mecanismos inmunológicos afectados. Científicos y médicos han probado con poco éxito atacar la reproducción y destruir el virus mediante costosas drogas antivirales. Lo que tiene una grave desventaja, puesto que son altamente tóxicas para el organismo, principalmente para el hígado y los riñones. Entre los enfermos en los que el virus está en periodo de incubación, se han conseguido algunos resultados con estas drogas. Mientras que en aquellos que ya han manifestado los signos de la enfermedad, la diferencia es apenas perceptible. Y en los que el síndrome se encuentra en su fase final, prácticamente no existe ninguna mejoría. Respecto a la reactivación del sistema inmunológico, se han inoculado diversas sustancias inmunoestimuladoras. Su propósito no es atacar el virus, sino fortalecer las células del enfermo para que ellas lo ataquen. Esta medida, sin embargo, no ha dado los resultados esperados. Otra estrategia médica, con muchos riesgos en sí misma, es la del trasplante de médula ósea. La operación pretende crear nuevas células que enfrenten el virus. Pero hasta ahora se ha fracasado, pues las células sanas son las primeras en ser atacadas por el SIDA.
Los médicos tienen fe en que esta situación cambie si se combina la intervención con la aplicación de drogas antivirales. Hoy por hoy, lo único que vale es evitar la enfermedad mediante una prevención adecuada. Utilizar el condón. Mantener relaciones con una sola pareja. Usar jeringas desechables y difundir campañas de información. Nadie está exento de padecer SIDA. Sin embargo, muchos de nosotros nos creemos muy lejos de él. Por ello, se considera que los despreocupados y los desinformados constituyen ahora el grupo de más alto riesgo. El futuro no es muy prometedor. La batalla que libran los médicos es ardua. En el pasado se dijo que se conseguiría una vacuna en 5 o 10 años. Pero al paso del tiempo, los lapsos se amplían y aún no se prevé una cura inmediata. Nuestra única arma, la mejor, es la prevención. Y para quienes ya padecen el mal, la comprensión y la esperanza.